Hola, donde quiera que usted se encuentre, es un privilegio estar de nuevo aquí con ustedes para considerar el tema de tiempos finales, que en esta ocasión inicia precisamente así: tiempos finales, dos puntos, llamado al arrepentimiento y ayuno. Vamos a orar. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo y por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te rogamos que tú tomes control de todo esto que se dice aquí y que todo sea de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como dije anteriormente, nuestro tema a consideración en esta hora es tiempos finales, llamado al arrepentimiento y ayuno. Por supuesto que nosotros tenemos nuestra justificación escritural y en esta ocasión lo estamos haciendo tomando como base el capítulo 2 del libro de Joel, iniciando en el versículo 12. Entonces, el mensaje preponderante, claro, es inicialmente llamado al arrepentimiento y ayuno. Para que lo que estamos considerando en esta hora se haga más digerible y que se haga más al grano, yo le voy a invitar que si usted tiene una Biblia y en su casa la abra, y si no, pues permita que yo lea para usted. En el versículo 12 del capítulo 2 de Joel dice: por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Como los versículos del 2 al 11 de este mismo capítulo 2 del libro de Joel hablan de la segunda venida propiamente dicho. Bueno, esto es lo primero que tenemos que poner en contexto. Recordemos que para que nosotros entendamos de una manera bien clara lo relativo a los tiempos finales que estamos viviendo, debemos entender que cuando nosotros estamos hablando del inminente arrebatamiento, yo uso un recurso didáctico que es mi mano derecha, solamente la derecha, no la izquierda. Entonces, cuando yo digo palma de mi mano, me estoy refiriendo a la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, palma de la mano. Pero cuando doy vuelta a la mano y que estoy señalando entonces el dorso de mi mano derecha, estoy haciendo alusión a la segunda parte o a la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho, que son dos cosas diferentes, son eventos diferentes, aunque se refieren ambos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es lo primero que hay que poner en contexto. Entonces, ya dijimos que de acuerdo a la teoría pretribulacionista, el inminente arrebatamiento se lleva a cabo justamente en el tiempo que estamos viviendo ahora, que es principio de dolores, antes de que la semana 70 inicie. Entonces, por lo tanto, entre la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho, pues hay 7 años de diferencia, ¿ok? Inminente arrebatamiento, palma de mi mano, y 7 años después, segunda venida propiamente dicho. Muy bien, entonces, como los versículos 2 al 11 del capítulo 2 de Joel hablan de la segunda venida, entonces los versículos 12 al 17, que ustedes pueden constatar en su propia Biblia, muestran el llamado al arrepentimiento para Israel. Acuérdense que aquí, dorso de la mano, segunda venida propiamente dicha, segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Joel capítulo 2 en el verso 12:
Los versículos 12 al 17 muestran el llamado al arrepentimiento para Israel, que acontecerá en la segunda venida, dorso de mi mano, y garantizará su restauración futura. También habla a Judá de los días de Joel, pero habla más de la segunda venida y lo que en ese entonces acontecerá. Acuérdense que la segunda venida se lleva a cabo, la segunda fase, pues 7 años después de que se haya realizado el inminente arrebatamiento que ya estamos esperando. El versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, versículo 13, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces aquí, en el versículo 13 que estamos diciendo que esta es una descripción de lo que acontecerá a Israel en la segunda venida, dorso de mi mano, segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en lo que se refiere al arrepentimiento de Israel. Bueno, antes de avanzar más, permítanme decir ¿qué Biblia estoy usando en esta ocasión? Estoy usando la Biblia de estudio textual comentada, hecha por el equipo de nuestro hermano Jimmy Swaggart y pues dirigida, ¿verdad? Toda la obra, una obra maravillosa por nuestro hermano Jimmy Swaggart y realizada bajo su ministerio. Entonces, hay que dar los créditos, ¿verdad? Y honor a quien honor merece. Entonces, vamos a enfocarnos otra vez aquí en el versículo 14 ahora, del capítulo 2 de Joel. ¿Quién sabe si él volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Como la justicia de Dios exige juicio sobre el pecado no confesado, entonces del mismo modo, dice aquí el versículo 14, la misma justicia exige bendiciones cuando se arrepiente y aparta del pecado. Miren, a estas alturas del partido es bien importante señalar un asunto neuronal o un asunto medular en todo este tema que nos ocupa ahora. Tiempos finales llamado al arrepentimiento y al ayuno. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, estoy diciendo esto porque cada uno de nosotros como humanos tenemos la tendencia a la repetición de ciertos pecados y o errores como que van muy de acuerdo a cómo somos en nuestra individualidad cada uno de nosotros. Pero para explicar este punto medular, esencial y o neuronal, tiempos finales llamado al arrepentimiento y ayuno, yo quiero usar un ejemplo porque sí me interesa ser muy clara en el desarrollo de este tema, en el cual estamos tomando como base el capítulo 2 de Joel y estamos partiendo del versículo 12 en adelante. Esa es nuestra justificación escritural, porque no podemos hablar al aire, ni tampoco puedo decir lo que yo quiera, sino lo que sea esté de acuerdo con la palabra de Dios, que es el mensaje que nos interesa ahorita. Entonces, permítanme tomar el ejemplo de Sansón. Cuando nosotros observamos lo que pasó con Sansón, y que ya me imagino que ustedes lo han leído pues en toda su extensión, este ejemplo, este caso de lo que sucedió con Sansón, a mí siempre me ha llamado mucho la atención
¿cómo fue posible que Sansón terminara como terminó, teniendo a la mano tantas oportunidades de parte de Dios? Y bueno, si nosotros analizamos el punto y analizamos este mensaje que es perfecto para nosotros en tiempos finales, cuando estamos esperando en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia, sí es bueno que nosotros dejemos aquí en nuestra mente el ejemplo de Sansón. Cuando Sansón le confiesa vez tras vez a la mujer que lo acosaba constantemente para que le dijera en qué consistía su fuerza, y él mismo era testigo de que ella estaba queriendo lograr algo en contra del mismo Sansón. Yo digo, ¿cómo Sansón, este Sansoncito, fue capaz de hacer eso? Hasta que llegó a donde llegó, en esa miseria a la que llegó, que sus ojos le fueron sacados y tal, porque le había confesado a la mujer que su fuerza consistía en que su cabello crecido era fundamental para la fuerza que él tenía, la fuerza sobrenatural. Yo en una ocasión escribí una conferencia, sermón, meditación o como usted le quiera poner, y yo le titulé El error de cometer el mismo error, y lo basé en el error tras error, vez tras vez, que cometió Sansón hasta que llegó a su punto final, ¿verdad? Pues tan triste. Claro, bueno, recordamos el final cuando pues él pidió a Dios que lo dejara morir junto con los filisteos, ¿verdad? Y como ya estaba ciego, pues a él pidió que lo colocaran sobre las columnas que estaban deteniendo aquel edificio donde los enemigos lo estaban hostigando, ¿verdad? Y avergonzando. Y bueno, sí sabemos, ¿verdad? Que ya su cabello había crecido algo, y sí pudo mover las columnas con esa fuerza que tenía, que Dios le proporcionaba, y como el edificio, ¿verdad?, se vino encima de todos, y pues él murió junto con los enemigos. De cualquier manera, ¿verdad?, los enemigos murieron bajo el peso de aquella estructura. Pero bueno, el punto es que, ¿por qué yo estoy trayendo a colación este asunto? Porque usted ha escuchado muchas veces que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, y podría ser que usted tuviera problemas para aceptarlo. Y consciente y o inconscientemente, alguno de nosotros podría estar cayendo en el error de cometer el mismo error. Es decir, hacernos los oxisos con respecto a esa realidad, corriendo el peligro de que si el arrebatamiento inminente sucediera en este mismo instante, nosotros seríamos parte de los que seríamos dejados. Entonces, bueno, la primera invitación en esta hora es que si usted, por lo que quiera y mande, tiene muchos problemas para no creer que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que puede suceder en este mismo momento, y por lo tanto usted no está preparado para ser arrebatado, entonces yo quiero sugerirle una cosa. Piense usted en su mortalidad y piense que usted y yo podríamos morir en este mismo instante. Entonces, la misma preparación que necesitamos para el inminente arrebatamiento, la necesitamos para morir en este mismo instante. Así que yo le invito que por la vía que usted seleccione de estas dos que le he comentado, pues que esté preparado ya para enfrentar la eternidad, porque estamos hablando de
cosas que tienen que ver con vida o con muerte. Así que bueno, yo le invito para que usted acepte la oportunidad de Dios de prepararse para enfrentar la eternidad justamente ahora. Entonces, cuando el versículo 15 del capítulo 2 del profeta Joel dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Chequen ahí el punto fundamental. Dice la Biblia que hay un género, y está hablando de un género demoníaco, está hablando de un género satánico, que no sale sino por ayuno y oración. Entonces, por eso se está enfatizando aquí que como una preparación para enfrentar la eternidad, nosotros tenemos que tener nuestro oído bien abierto con respecto a este llamado al arrepentimiento y al ayuno. Si nosotros tenemos que arrepentirnos de algo, pues nos arrepentimos, pero cuando ayunamos, pues el ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda para que nuestro oído sea más sensible a lo que Dios desea decirnos. Y bueno, sin el objetivo de tocar trompeta o hacer alarde, que realmente no es el objetivo, yo les quiero decir que si yo a mis 61 años puedo ayunar casi todos los días del año, o sea que la excepción es desayunar. Y cuando digo casi todos los días del año, pues estoy hablando de más de 300, o sea, de casi todos. ¿Por qué? Porque yo entiendo, yo sé, yo creo, comprendo, y la Biblia me dice que estamos en los tiempos finales. Entonces yo sé que el ayuno es fundamental para que yo esté en una conexión más directa con Dios y también que Él me diga lo que les tengo que decir en cada programa. Entonces, el ayuno es fundamental. Así que yo le invito para que si usted no tiene en su agenda mínimo un día a la semana para ayunar, pues que usted lo vaya considerando como una preparación para enfrentar la eternidad. Otra vez, si yo puedo hacerlo mucho más de 300 días, de 365 que tiene el año, pues usted lo puede hacer también, pues mínimo yo diría, una vez por semana. ¿Para qué? Para prepararse para enfrentar la eternidad. Tiempos finales. Llamado al arrepentimiento y al ayuno. 15. Proclamad ayuno. Chequen lo que dice el versículo 15. Léanlo nuevamente conmigo y chequemos que allí en Joel 2:15, en esencia, esto habla de los eventos en Israel inmediatamente después de la segunda venida. Acuérdense, dorso de mi mano, porque palma de mi mano es inminente arrebatamiento 7 años antes, que estamos esperando justamente ahora. Aunque Israel, estoy en el versículo 15, aunque Israel durante ese momento no será capaz de tocar una trompeta en el sentido literal, de igual forma, la imagen es suficiente. Además, aunque nada de eso corresponde a la iglesia, lo que corresponde a la iglesia, al arrebatamiento es inminente arrebatamiento, y ahorita estamos en segunda venida. A ver, vamos manejando los conceptos. Aunque Israel en ese momento, dorso de la mano, no será capaz de tocar una trompeta en el sentido literal, de igual forma la imagen es suficiente. Además, esto es bien importante para nosotros como iglesia. Aunque nada de eso corresponde a la iglesia, tenemos claro, inminente arrebatamiento está aquí y ahorita estamos hablando de acá. Entonces, aunque nada de eso corresponde a la iglesia, el ejemplo también se puede aplicar, claro que sí. Y acuérdense que cuando estamos diciendo que la iglesia es arrebatada, la parte que ya está lista y se queda una parte que no está lista, pues esa semana entra
entra la semana 70 y la semana 70 son los 7 años de diferencia entre el inminente arrebatamiento y la segunda venida propiamente dicha. Pero claro que sí, estamos hablando aquí específicamente con respecto a Israel en el libro de Joel. Ok, el ejemplo también se puede aplicar, claro. Pues ¿dónde se van a quedar los que se queden? Pues en la semana 70. Y la semana 70 pues es el trato de broche de oro, ¿verdad? Donde Dios va a hacer en un cierre con broche de oro lo que dijo que Él iba a hacer con el pueblo de Israel en la semana 70. Muy bien. Entonces el ejemplo también se puede aplicar. En el versículo 16 dice Joel, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Como se ha dicho ya anteriormente, todo esto acontecerá inmediatamente después de la segunda venida, cuando Israel por fin se arrepiente. Estamos hablando al fin de la semana 70, fase número 2 de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la primera parte o la primera fase? El inminente arrebatamiento 7 años antes, que es donde estamos ahorita, que todavía no ha sucedido, porque cuando nosotros, según los que somos pretribulacionistas, que nos apegamos a los postulados de la teoría pretribulacionista, estamos esperando el inminente arrebatamiento ya, 7 años antes de segunda venida propiamente dicha. Vámonos al versículo 17. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces, la idea de este arrepentimiento, de este versículo 17, en el capítulo 2 de Joel, es que en aquel día venidero, ese arrepentimiento del pueblo de Israel corresponde en efecto al rechazo de Israel de Cristo y del hecho de que ellos le crucificaron. Ahora aprenderán que ese mismo, estoy hablando del pueblo de Israel, a quien ellos crucificaron, es de hecho su Mesías. Por lo tanto, los líderes religiosos de Israel en esa época, no palma de la mano, dorso de la mano, conducirán al arrepentimiento delante del Señor. Ya dijimos, es cuando Israel será salvo reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, tiempos finales, llamamiento al arrepentimiento y al ayuno. La segunda idea preponderante de esta hora con respecto a Joel en el capítulo 2 tiene que ver con el perdón de Dios y con la restauración. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel en la segunda venida. No estamos hablando del inminente arrebatamiento, de la segunda venida. Pero qué importante es ver que aquí en el mensaje de Joel nos queda claro esta idea preponderante del perdón de Dios y la restauración de Israel. Y claro que esto se aplica de una forma directamente proporcional también con nosotros. A ver, ¿qué es lo que Dios nos tiene que perdonar a nosotros ahora? Bueno, sería bueno traerlo a la mente y pensar que así como Dios perdona a Israel, y estamos hablando de la segunda venida, pues también a nosotros nos puede perdonar todo aquello que tengamos que sacar a flote. ¿Cuál es el pecado o el problema, el error? Aquello en lo que cada uno de nosotros podría estar cayendo frecuentemente y que estuviéramos como Sansoncito,
cometiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, o sea, el error de cometer el mismo error. Entonces, Dios nos perdona, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? Dejarle a Cristo el señorío sobre nuestra vida. ¿Para qué? Pues para que venga el perdón de Dios y nos restaure. Pero si usted ya está disfrutando de ese perdón de Dios y de esa restauración, ¿verdad? Pues hay que seguir adelante. En el versículo 18, hablando en esa línea de pensamiento de perdón de Dios y restauración para Israel, en el versículo 18 dice Joel: entonces el Señor arderá en celo por su tierra y perdonará a su pueblo. Estamos hablando de la parte final prácticamente de la semana 70, 7 años después de que la iglesia fue arrebatada. Hay que ubicarnos. Al arrepentirse Israel, y aquí estoy en el versículo 18, la frase arderá en celo por su tierra declara el hecho de que como el Señor una vez buscaba destruirla debido al pecado, pues ahora Él está presto. ¿A qué? Pues está presto a bendecir la tierra y todo lo que en ella hay. Porque aquí Joel nos enfatiza una situación muy importante. Y perdonará a su pueblo significa que el Señor aceptará el arrepentimiento de Israel y la restaurará a su lugar y posición legal en el mundo. Y lo mismo está dispuesto a hacer con nosotros ahora. ¿De qué tendría yo que arrepentirme? Bueno, pues hay que pensarlo todos los días, ¿verdad? Ir sacando cualquier error y no como Sansón, cometer el error de cometer el mismo error. En el versículo 19 dice: y responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre los paganos. Ahora, porque Israel se ha arrepentido verdaderamente delante de Dios, entonces el oprobio que está manejando el profeta Joel por fin termina y entonces la prosperidad ahora comienza. Este es un buen momento para reflexionar con respecto a nosotros. ¿Qué tiene que ver este mensaje? Porque es el tiempo llamado al arrepentimiento y al ayuno. Usted sabe que cuando se realice el inminente arrebatamiento que estamos esperando, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. De repente, podría ser ahora, podría quedar este micrófono sin mí. Ahorita podría ser que alrededor del mundo desaparecieran millones de personas y que las personas que no estuvieran listas para enfrentar la eternidad se quedaran aquí. Entonces, este programa no está hecho porque no tengamos nada que hacer, ni porque el tiempo nos sobre. Yo estoy segura de que los 50 años, bueno, son más, pero yo le pongo 50. Bueno, 52. Yo no creo, bueno, aquí no es si creo o no creo, yo sé que esos 50 años que Dios a mí me ha permitido centrarme específicamente en el acto del arrebatamiento de la iglesia que está próximo a pasar y que no tiene que suceder nada. No tiene que venir nadie, usted no tiene que presenciar ningún evento para que diga, no, pues yo me voy a esperar, porque todavía falta. Realmente el arrebatamiento de la iglesia es inminente y usted tiene la oportunidad, si es que usted no lo ha hecho, de obedecer este llamado, el llamado al arrepentimiento de lo que tuviéramos que arrepentirnos y el ayuno. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de llamado al arrepentimiento y al ayuno en Joel,
En el versículo 20, aquí viene una idea bien importante. Aquí Joel preponderantemente maneja otra idea que tiene que ver con la destrucción de los enemigos. Mire, cualquier error, pecado, cualquier inclinación que nosotros tengamos a ofender a Dios en nuestra vida diaria, pues eso se convierte en un enemigo porque trata de alejarnos de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a las doctrinas espirituales para acercarnos más a Dios, y aquí estamos hablando de una manera preponderante con respecto al ayuno, eso nos ayuda, eso nos lleva para que Dios, también haciendo equipo con nosotros, nos ayude en relación a esta idea preponderante que estoy señalando aquí en el versículo 20 del capítulo 2 del profeta Joel, y que es destrucción de los enemigos. El error de cometer el mismo error se convierte en un enemigo para ti porque te aleja de Dios y de su voluntad, entonces por tanto te aleja de estar listo para enfrentar ya la eternidad. 20. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Joel? Chequen el versículo 20 otra vez conmigo. El cumplimiento total de esta profecía habla del anticristo venidero, quien será derrotado en la batalla del Armagedón. Y aquí está una conexión directa con Ezequiel 38:15, que ya hemos considerado nosotros. Cuando el versículo 20 del capítulo 2 del profeta Joel habla de el mar oriental, se está refiriendo al mar muerto. Y cuando está hablando del mar occidental, es probablemente el mar Mediterráneo. Por lo tanto, la derrota del anticristo será total. Y el espíritu del anticristo, claro, imagínense, ya tiene, o sea, Juan lo menciona, pero realmente, pues si nosotros decimos que el anticristo, pues es un hijo, y lo estoy diciendo con propiedad, de Satanás, pues si nosotros lo relacionamos con Satanás, pues imagínate hasta dónde, pues hasta la rebelión del mismo Satanás. Entonces, ese espíritu del anticristo es un enemigo al cual nosotros no tenemos que someternos y por lo tanto nosotros nos arrepentimos de lo que tengamos que arrepentirnos y no seguimos cometiendo ningún error. No seguimos cometiendo el error de cometer el mismo error. Pero si usted ya está listo, pues lo felicito y lo invito para que siga ahí y para que establezca con el favor de Dios, con la guianza y ayuda del Espíritu Santo, el ayuno en su vida. A ver, mínimo una vez por semana. Bueno, yo le invito a que mínimo una vez por semana. Bien, ayunen. La derrota del anticristo será total. Él ya fue vencido, ya sabemos, pero hablando proféticamente, acuérdense que eso viene en la batalla del Armagedón al final de la semana 70, misma que todavía no ha empezado, para ponernos en contexto, o mejor dicho, para seguir en contexto. Cuando estamos hablando nosotros del mismo versículo 20, que es un versículo fundamental en el capítulo 2, y nosotros leemos, pueden leer ahí conmigo ustedes, en el versículo 20, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, se refiere al gran número de soldados del anticristo que serán fulminados, como fue profetizado en Ezequiel 39 del 11 al 16. Así que si estamos viendo
que el anticristo ya está derrotado, pues no hay que ponernos de su parte y menos comprarle ninguna de sus ideas, porque el resultado es muerte. Cuando vemos el versículo 20, cuando digo eso, estoy hablando del espíritu del anticristo. Acuérdense que él como personaje se va a manifestar después de que Israel firme un pacto con él. Daniel 9:27. Cuando yo estoy diciendo que no le compremos ideas al anticristo porque él está contra Dios, estoy diciendo que es el espíritu del anticristo el que, pues que es el espíritu de Satanás, que maneja un engaño para que la gente ni siquiera piense en la inminencia del arrebatamiento. A ver, en esta semana, ¿usted cuántas veces pensó? Ya ni siquiera estoy diciendo este día, estoy diciendo en esta semana. ¿Cuántas veces usted pensó que en esta fracción de segundo puede realizarse el inminente arrebatamiento? Ninguna. Bueno, ese sería un error. Y si usted no medita constantemente de que en esta fracción de segundo en la que usted esté viviendo se puede llevar a cabo, bíblicamente hablando, el inminente arrebatamiento, pues hay que tener una antenita roja ahí, escatológica, bien lista para detectar un error, porque si no pensamos en eso, entonces, pues quizá no estemos tomando tan en cuenta la necesidad de estar preparados. Y luego también piense, ¿qué pasaría si yo muriera? A ver, yo lo voy a aplicar a mí. ¿Qué pasaría si tú, Marta, mueres ahorita mismo, así grabando este programa? Bueno, yo sé que yo voy a ir al cielo porque Cristo es mi Señor, porque Él gobierna mi intelecto, mi sentimiento y los actos de mi voluntad. Entonces, es importante que nosotros estemos seguros y listos ya para enfrentar la eternidad, vía inminente arrebatamiento o vía que el Señor nos llame ahora a su presencia, es decir, que muramos en este segundo. ¿Podría ser o no podría ser? Pues claro que sí, porque somos mortales. Pero yo quiero volver a llamar su atención al versículo 20 del capítulo 2 de Joel. Porque hizo grandes cosas, lo que dice ahí el versículo 20, se refiere al anticristo engrandeciéndose a sí mismo para hacer grandes cosas, porque él se propondrá atacar y derrotar a Israel. Y si quieren checarlo, pueden ir al capítulo 19 de Apocalipsis en el versículo del mismo número. Apocalipsis 19:19. Y cuando el versículo 20 del mismo capítulo 2 de Joel dice, si ustedes pueden checar ahí en su Biblia, porque hizo grandes cosas, otra vez se refiere al anticristo engrandeciéndose a sí mismo para hacer grandes cosas, porque él se propondrá, otra vez, atacar y derrotar al pueblo de Dios. Las grandes cosas del anticristo probarán ser nada. ¿Qué? Nada. Mientras las grandes cosas del siguiente versículo, llevado a cabo por el Señor, serán magníficas. No nos conviene ponernos del lado del perdedor. El perdedor, el gran perdedor es Satanás y el anticristo, pero el ganador es nuestro Señor Jesucristo y nos conviene estar de su parte. Viene un momento en la profecía bíblica cuando es enfatizado ahora en Joel capítulo 2,
21, la restauración de la tierra y el pueblo. O sea, en medio de tantas cosas que están sucediendo, también nosotros podemos pensar en la restauración de la tierra y el pueblo. Bueno, en el inminente arrebatamiento, acuérdense, 7 años antes de la segunda venida propiamente dicha, pero nos estamos refiriendo al mismo asunto. Es una sola mano, es la segunda venida. Ya vino por primera vez, lo estamos esperando por segunda vez. Primera fase, inminente arrebatamiento. Segunda fase, segunda venida propiamente dicha. Vean lo que dice el 21, versículo 21 del capítulo 2 de Joel. Hablando sobre la idea de pensamiento, línea de pensamiento de la restauración de la tierra y el pueblo. Miren, lo que Dios quiere hacer con el hombre, con el humano, siempre es restaurarlo, bendecirlo y en este caso alistarlo para que esté listo ya para enfrentar la eternidad. Usted sabe que cuando usted muere, vamos a suponer que yo muero ahorita mismo, sabe que en esa misma fracción de segundo cuando usted muere, si Cristo es el Señor de su vida, ¿inmediatamente va a entrar al cielo? Bueno, si sabe esa parte, usted debe manejar la contraparte. Si yo muero ahorita mismo y no estuviera lista para enfrentar la eternidad, es decir, a mí no me interesa lo que Cristo quiere que yo piense, a mí no me interesa lo que Cristo quiere que yo sienta, a mí no me interesa lo que Cristo quiere que yo haga. Bueno, entonces Él no es mi Señor. Yo soy la señora, hasta creo. No, yo no soy la señora. Si yo no dejo que Cristo sea el Señor de mi vida, entonces el Señor es Satanás, porque Él no le va a preguntar si usted quiere. Él toma y entra como un ladrón, porque Él es un ladrón, un engañador y un mentiroso desde el principio. Así que nos conviene tener el señorío de Cristo sobre nuestra vida, porque si no se lo damos voluntariamente a Él, entonces el que se va a enseñorear es Satanás y no nos conviene. Dios quiere que estemos listos ya para enfrentar la eternidad. Tierra, no temas, bajo el tema de restauración de la tierra y del pueblo, que Joel maneja y que claro, pues también nos afecta a nosotros. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Todo lo que corresponde a lo que el Señor hará por Israel en el comienzo de la edad del reino, que seguirá inmediatamente después de su regreso, dorso de la mano, y el arrepentimiento de Israel. Miren, aquí por primera vez yo estoy tocando el punto del milenio. El milenio es la doctrina. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con esa línea de pensamiento, que la doctrina del milenio es la doctrina más controversial en asuntos escatológicos. Y como ustedes habrán visto, el centro del mensaje en estos programas es la inminencia del arrebatamiento y nuestra mortalidad. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia es el próximo evento en el calendario profético de Dios y puede suceder justamente ahora. Pero también es bueno que nosotros nos ubiquemos en la foto grande. Entonces, como aquí yo estoy haciendo en el versículo 21 del capítulo 2 de Joel una primera alusión a la edad del reino, yo me estoy refiriendo específicamente al milenio, ¿ok? Lo que Dios tiene para ustedes es maravilloso y no es cuento de Caperucita Roja. Así que los más beneficiados
al tener el señorío de Cristo sobre nuestra propia vida, somos nosotros. Permítanme aquí hacer un paréntesis para ubicarnos en el mapa. Ok. Nosotros estamos, otra vez, lo estoy haciendo porque ya hice una alusión al milenio, que es la edad del reino, 1000 años. Bueno, yo hice alusión en un programa, en el programa de los más próximos a este, cuando se llevaron a cabo las elecciones aquí en el estado de Sonora, que fue precisamente el domingo 6 de junio de este año 2021. Entonces yo les dije, miren, ningún reino terrenal dirigido por ningún mortal, por ningún hombre, por nadie, va a ser perfecto. ¿Por qué? Pues porque los hombres, los humanos tenemos errores. Pero cuando venga el milenio, en el milenio Dios le va a demostrar al hombre cómo se debe reinar. El milenio no es la eternidad, pero en el milenio, aunque todavía hay mal, en el milenio el pecador de 100 años será maldito. Es decir, va a haber gente que viviendo bajo el reinado perfecto de nuestro Señor Jesucristo, allá a las escondiditas va a seguir cometiendo el error de cometer el mismo error. O sea, viendo que el Señor Jesucristo está reinando, todavía van a decidir por el mal. Fíjense que esto es bien importante porque, bueno, no voy a tomar esta idea, voy a retomar la otra porque si no, no termino. Aquí está, voy a hacer una repasadita al panorama general para que no nos perdamos en las ideas. Estamos en el principio de dolores entre la semana 69 y la semana 70. ¿Ok? Nosotros los pretribulacionistas, los que lo sean y yo, sabemos que nos vamos antes de que empiece la semana 70. ¿Ok? La semana 70 empieza cuando Israel firma el pacto con la muerte, es decir, con el anticristo. La primera parte de los 7 años de la semana 70 es la tribulación y la segunda parte es la gran tribulación. Al final de los 7 años, en la batalla del Armagedón, Cristo vence al anticristo y a sus ejércitos. ¿Ok? Ahí lo que sigue es el juicio de las naciones. De por sí, el Armagedón es un juicio. Pero bueno, ya hemos explicado en otra parte el juicio de las naciones. Después del juicio de las naciones viene el milenio propiamente dicho. Después del milenio viene el juicio ante el gran trono blanco y luego viene el vistazo que Dios nos ha permitido hacer a la eternidad. ¿Ok? Pero cuando hablamos del milenio no estamos hablando de la eternidad, aunque va a ser algo que nunca hemos visto, una belleza, pero ahí todavía el pecador de 100 años será maldito, vendrá la longevidad, etc., etc. Entonces, en el comienzo de la edad del reino, es decir, del milenio, que seguirá inmediatamente después de su regreso, dorso de mi mano, segunda venida, y el arrepentimiento de Israel. Allí en el milenio, la iglesia que ya ha sido arrebatada por nuestro Señor Jesucristo 7 años antes, viene con Cristo, pero ya son 7 años después del arrebatamiento que estamos esperando justamente ahora. En el versículo 22, bajo este tema, restauración de la tierra y el pueblo, en Joel 2:22, lean conmigo,
animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esto muestra el milenio venidero, cuando la naturaleza salvaje y carnívora del reino animal será cambiada, porque la maldición ha sido quitada. Porque los pastos, dice Joel, del desierto reverdecerán, se refiere a los desiertos que florecerán como la rosa. ¿Se imaginan un desierto floreciendo como la rosa? Eso es una referencia directa a Isaías 35:1. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, se refiere, como anteriormente se ha dicho, a que la maldición será quitada con la tierra en todas partes del mundo produciendo lo que fue deseado. En otras palabras, versículo 22 del capítulo 2 de Joel, será una época de tanta plenitud y prosperidad, estoy hablando del milenio, como el mundo jamás ha conocido. Pero si usted muriera en este mismo instante, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, usted inmediatamente entraría al cielo, y estoy hablando literalmente. Así que le conviene pedirle a Cristo que sea su Señor todos los días de su vida, y ese señorío, permítanme decirlo así coloquialmente, es el boleto para entrar al cielo hoy mismo si muero, o irte en el arrebatamiento, si el arrebatamiento se lleva a cabo en esta fracción de segundo. Así que la decisión más importante que usted puede tomar en su vida es pedirle a Dios que sea su Señor y que lo siga haciendo, porque los beneficiados somos nosotros. Versículo 23. Lean conmigo si pueden. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Acuérdense que ahora estamos bajo la idea de restauración de la tierra y el pueblo. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Cuando nosotros decimos la frase en ese versículo, vosotros también, hijas de Sión, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, se refiere a un Israel ya restaurado, como la primera nación del mundo que es su lugar legítimo. Miren, el país más importante del mundo no es Rusia, ni China, ni Taiwán, ni Estados Unidos. El país más importante de todos es Israel. Por eso todos le tienen tanta envidia y se la llevan codiciando la tierra que Dios les dio a ellos. Pero viene el tiempo de la restauración de la tierra y el pueblo, porque el país más importante de todos es Israel. Cuando estamos viendo nosotros este versículo, es bien importante que tengamos en nuestra mente esta idea. En otras palabras, el mundo no puede ser bendecido debidamente hasta que Israel esté en su debido lugar. Tienen que checar el contexto bíblico en el que estamos hablando y al que yo he estado haciendo alusión frecuentemente. Palma de mi mano, inminente arrebatamiento que puede ser ya. Palma de mi mano derecha. Estoy hablando de la segunda venida, primera fase, primera parte. 7 años después, dorso de mi mano, segunda venida. Segunda fase, segunda parte de la segunda venida propiamente dicho, para estar en contexto. Entonces, en otras palabras, el mundo será bendecido en una bendición en esa magnitud y contextualmente hablando a lo que hemos venido analizando
hasta que Israel esté en su debido lugar, en el cual estará no mucho después de la segunda venida, dorso de la mano, después de los 7 años del inminente arrebatamiento. Cuando el versículo 23 nos habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, se refieren esas lluvias a las 2 temporadas de lluvia en Israel. La primera, o la temprana, que viene en octubre, promueve la germinación y el crecimiento de la semilla que fue sembrada anteriormente. Y la tardía, que viene en el mes de abril, madura los sembrados y los prepara para la cosecha. En el sentido espiritual, la lluvia temprana habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, claro. Y la lluvia tardía habla del derramamiento del Espíritu que comenzó aproximadamente al comienzo del siglo XX y que continuará a través del milenio. Y eso lo pueden ustedes checar y constatar en Santiago 5:7. Yo le invito para que usted con más frecuencia piense en la eternidad. Yo puedo morir, y usted también, en esta misma fracción de segundo. Y como el señorío de Cristo está sobre nosotros, qué bendición lo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Inmediatamente entramos al cielo y la vida nos cambia radicalmente. Totalmente, absolutamente. Y si en este segundo es el inminente arrebatamiento, inmediatamente la vida nos va a cambiar. Entonces yo quiero dejar este programa dejándoles esta idea en su mente. Piense con más frecuencia que estamos más cerca de la eternidad de lo que podríamos pensar. Y dígale: Jesús, ven y sé el Señor de mi vida todos los días. Porque, permítanme decirlo coloquialmente, ese es el boleto, el señorío de Cristo sobre tu vida, para ser arrebatados en este preciso momento si el evento próximo en el calendario profético de Dios se llevará a cabo, o si Dios nos llama a su presencia, o dicho más a rajatabla, si morimos. Entonces, la decisión más importante es esa, que Cristo sea nuestro Señor, y este programa está hecho para eso, para ayudarle a usted y a mí a estar preparados para enfrentar la eternidad. Muchas gracias por el favor de su atención y con todo el favor de Dios nos vemos pronto. Dios le bendiga. Un privilegio haber estado aquí con usted.